El concepto de algoritmo es un concepto fundamental para crear programas. Y es fundamental porque en él se encuentra toda la lógica de cómo se resolvió el problema o cómo vamos a realizar la tarea o cómo se realizó la tarea. Pero voy a dar una definición muy sencilla de lo que es un algoritmo. No hay una convención, todavía una definición, pero nosotros vamos a tomar esta. Veamos. Un algoritmo es una secuencia ordenada de instrucciones que permiten realizar una tarea. Con una nota muy importante, que un algoritmo siempre debe terminar. ¿De acuerdo? Bueno, supongan entonces que vamos a empezar a partir de ese rombito que tengo en mi parte izquierda y la tarea que queremos realizar es el círculo que tenemos en la parte derecha. Entonces el algoritmo pues van a ser toda aquella serie de pasos que vamos a realizar de manera secuencial, ¿verdad? Uno tras otro, hasta que finalmente terminamos realizando cada uno de ellos de realizar la tarea. Eso digamos que ilustra de manera general lo que sería un algoritmo. Otro ejemplo que les quiero mostrar es, imagínense que queremos sumar los 100 primeros números enteros. Entonces, vamos a decir que para un contador que va del 1 al 100, vamos a ir acumulando el contador en una variable hasta que se llegue a 100. Y ese sería el algoritmo para resolver ese problema o esa tarea. Otro ejemplo es las recetas de cocina. Las recetas de cocina son un ejemplo clásico de lo que es un algoritmo. Por ejemplo, si queremos hacer un pie de mango, el algoritmo sería mezclar galletas con mantequilla para formar una pasta, sería el paso 1. El paso 2 sería licuar la leche condensada con el mango y con la licuadora encendida, agregar la grenetina. Y el tercer paso sería vertir sobre la base de galletas lo que se licuó y refrigerar hasta que se cuaje por completo. Noten que abajo vienen los ingredientes. Casi todas las recetas de cocina primero describen los ingredientes que necesitamos y después ya da las instrucciones de cómo hacer el platillo. Y esto es muy importante porque también entra dentro de los algoritmos de la programación, que tiene que ver con las entradas que va a recibir el programa o la función que vamos a realizar. Los ingredientes serían como las entradas, ¿no? En este caso, pues son 15 galletas, una barra de mantequilla, 3 mangos, una lata de leche condensada y 1.5 sobre de grenetina, ¿ok? Bueno, otro ejemplo sería, imagínense que cada uno de esos círculos es una casa y queremos visitar todas las casas una sola vez. Entonces una forma de hacerla sería comenzar por ahí, ir más allá, ir acá, la siguiente casa sería esa, la siguiente casa sería esa, ir a esa otra, ¿ok? Y ahí vamos visitando las casas, ¿no? Supongan, digamos que queremos censar, trabajamos en el INEGI y me tocó como tarea ir a censar cada una de esas casas. Y decidí recorrerla de esta manera, cada una de ellas de una sola vez. Describir este procedimiento, es decir, describir cómo es que recorrí esas casas, eso sería el algoritmo, ¿ok? Si yo puedo plantear de manera esquemática cómo es que decidí recorrer esas casas, estoy llegando al algoritmo que resuelve dicha tarea. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a ver un algoritmo recursivo, pues será o contendrá la definición que dimos anteriormente de algoritmo, pero con un agregado. Sería un algoritmo que está definido en términos de sí mismo. Y eso le da un poder y una elegancia muy grande, porque podemos describir de una manera muy corta la solución de un problema. ¿Okay? Después en el curso nos veremos exactamente a qué me refiero con esto. Déjeme comentar que el algoritmo recursivo debe tener dos características principales. La primera es que siempre debe tener una condición de terminación. Siempre. Y que además, cuando estemos realizando los llamados recursivos de la función, debemos cambiar algo en sus argumentos
de tal manera que eventualmente se cumpla la condición de terminación. ¿Ok? De otra manera, nuestro algoritmo sería al infinito, no terminaría y por lo tanto ya no sería un algoritmo. Vamos a ver algunos ejemplos para ver cómo podemos ilustrar el algoritmo recursivo. Otra vez voy a poner el ejemplo de sumar los 100 primeros números enteros. Entonces, la manera en que podemos describir la forma en que vamos a resolver ese problema sería que el algoritmo recursivo de la suma sería sumar el primer número a la suma del resto de los números y terminar de sumar cuando se haya llegado a 100. ¿Ok? Noten que ese algoritmo estoy diciendo suma el primer número a la suma. Para definir suma estoy otra vez usando suma. De eso trata la recursividad. Suma se está construyendo a partir de sí misma. Pero quizás esto va a ser más claro con los ejemplos que veamos más tarde. También voy a repetir el ejemplo donde visitamos todas las casas una sola vez. Decíamos que podría ser alguien del INEGI que va a censar las casas. Y una forma de resolverlas de manera recursiva sería, digamos, recorrer toda la periferia de esa manzana que quiero censar. Y ese procedimiento, aplicárselo a las casas que quedaron adentro de esa periferia. Es decir, al resto de las casas que quedaron adentro de la periferia, le aplico el mismo procedimiento. Y ese procedimiento se lo aplico a las casas que quedaron adentro de la periferia, y ese procedimiento se lo aplico a las casas que quedaron dentro de la periferia, hasta que se terminan de visitar todas las casas. Y ese sería un enfoque recursivo de resolver ese problema. Otro que voy a dejar planteado tiene que ver con este recorrido. No lo voy a explicar ahorita, pero se los voy a dejar para que lo piensen. ¿Cuál sería el algoritmo para recorrer esas casas de esa manera? ¿De qué forma podríamos describir esta manera de recorridos para llegar a todas las casas? Bueno, con esto espero que le piensen un poquito. No espero respuestas, nada más es para reflexionar un poco sobre algoritmos recursivos. Y con este ejemplo me despido. Hasta luego.